Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hacía mucho tiempo que no grababa aquí, pero justo estuve grabando el unboxing de la placa de plata, con lo cual he aprovechado. Y tengo aquí a Spike al lado, tranquilito, echándose una siesta. Total, que me enrollo. Ha llegado el momento de contestar a vuestras preguntas o a algunas de las preguntas que me lanzasteis desde la ventana de comunidad cuando os hice un llamamiento a Ale. Mandadme preguntas y hago un vídeo, un directo o lo que sea contestándolas. Pues vamos allá. ¿Te vas? Por ejemplo, César Yael Murillo me dice: siendo que hay especies de aves que solo varían en el color de las plumas entre sí, por ejemplo especies de palomas, guacamayos, podría ser que tengamos casos de dinosaurios con restos óseos muy similares que representen originalmente múltiples especies muy relacionadas, no subespecies, sino especies diferentes, y que hayan sido clasificados como una misma. ¿Hay forma de encontrarse o detectar dichos casos? Primero, ¿es posible que esto haya ocurrido? Sí. Es una cosa que abrazamos. ¿Es posible detectar estos casos? Por ahora no. La cosa es que la definición o el concepto de especie en biología y en paleontología es necesariamente diferente. Por ejemplo, en biología se habla de que son de la misma especie dos individuos siempre que puedan tener descendencia y esa descendencia también sea fértil, de manera que igual entre dos subespecies que ya pueden ser algo diferentes, si siguen teniendo una descendencia fértil se sigue considerando especie. Si ya no hay descendencia fértil, pues ya no se considera que son de la misma especie. Esto por supuesto está relacionado con el grado de semejanza, ¿no?, de su ADN y hasta qué punto puede llegar a ser compatible una mezcla. Todo esto es imposible de comprobar en el registro fósil. De manera que lo que hacemos es hacer especies basadas únicamente en la morfología de los huesos, o que podríamos llamar morfoespecies, si quieres. Y eso es algo que sabemos y que tenemos que ser conscientes desde la propia paleontología en que es un sesgo muy fuerte. No tenemos acceso a todas las características de un ser vivo del pasado, como sí que tenemos acceso a todas las características de un ser vivo en el presente. De manera que es muy posible que en realidad, si tuviéramos esa máquina del tiempo y fuéramos al pasado, veríamos que dentro de lo que hemos llamado, por ejemplo, Allosaurus fragilis había varias especies, o dentro de lo que hemos llamado Velociraptor mongoliensis había varias especies, e incluso podría pasar lo contrario, que especies que se han considerado diferentes porque tienen algunas características diferentes en su anatomía ósea, en sus huesos, en realidad pudieran considerarse simplemente dos morfologías diferentes dentro de una misma especie, que pudiera ser debido a la variabilidad interna, que pudiera ser debido a incluso dimorfismo sexual. Cuando tenemos poblaciones de dinosaurios, evidentemente refiriéndome a individuos fósiles, cuando ya tenemos muchos individuos y podemos llegar a hacer estadísticas con ellos, podemos llegar a ver si hay variabilidad, si hay dos morfotipos principales o algo. Este tipo de cosas podemos llegar a proponerlas, ¿no? Y es por eso que siempre en paleontología hablamos con un cierto condicional y siempre hablamos de que los datos apuntan en dirección a, o la evidencia existente en este momento nos sugiere que, por mucho que leamos en noticias o en artículos de divulgación o en vídeos como estos, escuchemos cosas que parece que están escritas en roca, a fuego, lo cierto es que si te vas a los artículos de investigación, que es donde los paleontólogos y paleontólogas comunicamos y hacemos públicos nuestros descubrimientos, en estos artículos siempre está ese condicional y siempre está esa especie de coletilla de los datos actuales, la evidencia actual sugiere fuertemente que tal. Nunca podemos afirmar algo rotundamente, porque tenemos un sesgo muy fuerte y es que nos separan millones de años de esas especies, no las hemos observado ni estudiado vivas, y hay muchas características que podemos llegar a inferirlas, pero eso no significa que sean así o que hayan sido en el pasado así al 100%. Y por supuesto la existencia de posibles especies, a lo que llamamos una sola, es una cosa que puede ocurrir muy fácilmente, que seguro que ha ocurrido y que a día de hoy es imposible de detectar. Max Shin G me pregunta... Bueno, dice: saludos, Paco. Bueno, mi pregunta es: ¿cómo puedo recrear a un dinosaurio siguiendo solo su esqueleto como guía? Ese quiero practicar paleoarte. Bueno, te voy a dejar aquí un enlace a una masterclass, workshop, llámalo como quieras, de paleoarte en el que hablé un poco de las bases de todo esto. Lo que hacemos básicamente es usar la anatomía de dinosaurios más cercanos si no tenemos el esqueleto completo, y si tenemos el esqueleto completo lo que hacemos es acudir tanto a aves como a cocodrilos para tratar de reconstruir su musculatura.
Normalmente, en los reptiles y también en las aves, lo que pasa es que las aves, por tener toda esa cubierta de plumas, pues ya, digamos que se difumina un poquito el contorno de lo que es el cuerpo, pero en general, en reptiles, una vez has reconstruido, una vez tienes el esqueleto cubierto por el tejido blando y los músculos, digamos que ya el aspecto a nivel de volumen, a nivel de lo que ocupa el animal, ya no hay mucha diferencia entre solo la reconstrucción muscular y el bicho vivo con piel, vivito coleando y paseándose por el campo. Entonces, en general, salvo que haya más acumulaciones de grasa aquí o allá, que tengamos estructuras derivadas tegumentarias como plumas y demás, salvo esos casos, la reconstrucción muscular te da más o menos el contorno y el volumen de este dinosaurio. Y es por eso que lo que hacemos es acudir a eso, a la anatomía de reptiles, como los cocodrilos, que son los que están más cercanamente emparentados con los dinosaurios, como a las aves, que son los últimos dinosaurios que nos quedan, para ver cómo es su musculatura, tratar de encontrar los puntos en los que esta musculatura se insertaba en el esqueleto, que también se pueden ver y se pueden localizar por el tipo de inserción que tenían, y hacer una reconstrucción muscular. Y luego tenemos que acudir al propio registro fósil, tanto de esa especie como de parientes muy cercanos, para ver qué tendrían encima. Básicamente, si serían escamosos, si su familia, su grupo estarían emplumados, dónde y cómo serían estas escamas o plumas, porque llegamos a tener bastante información al respecto. Esto es resumiendo, ya te digo, si quieres una charla de prácticamente 1 hora sobre este tema, te he dejado el enlace hace un momento aquí arriba, ¿vale? El coleccionador de rocas me dice: grande Paco, gracias, sí, es 1,87 y soy grandote, pero muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente: imagina que te ponen 1 contra 1 contra un velociraptor real. Cuando mates al primer velociraptor, vendrá otro, y después otro, infinitamente. Se trata de una pelea sin armas creadas por el ser humano, hombre contra dinosaurio. ¿A cuántos velociraptores conseguirías matar antes de morir? Yo lo de matar lo llevo muy mal. Yo lo de matar lo llevo muy mal. Te diría que como Dobby, Pacozoico no mata, solo hiere o mutila, y también me dolería muchísimo. Es una pregunta muy rara. Yo no soy nada violento y encima un dinosaurio yo tendería a abrazarlo y me acabaría comiendo él. Víctor me pregunta, bueno, dice: buenas Paco, y aquí va mi pregunta: ¿cómo se puede llegar a la conclusión de que un esqueleto hallado y otro similar, separados por miles de años, pueden estar emparentados, o que uno sea un descendiente del otro, si la morfología del esqueleto ha cambiado? Bueno, la morfología del esqueleto cambia, pero no cambia, digamos, de una manera al azar. Por mucho que las poblaciones de seres vivos, de animalitos, de plantas, de microorganismos, sí que muchas veces estén sometidos a cierta selección que puede ser un poco caótica, los cambios no ocurren porque sí, al azar. Puede que internamente, genéticamente, sí que haya mutaciones que ocurran un poco al azar, pero el cambio en las poblaciones que se puede llegar a ver como cambios de especies no es algo que ocurra simplemente al azar, no van a cambiar cosas porque sí. Entonces, siempre dentro de una misma familia, y dentro de la misma familia, cuando más cercanamente emparentados están dos especies, hay más características en común. Por ejemplo, todos los mamíferos, en principio, tenemos 7 vértebras cervicales. Da igual que una jirafa tenga el cuello largo, no tiene más vértebras cervicales que tú y que yo. Esa característica, por ejemplo, es una característica de los mamíferos. Y así pasa pues con un montón de seres vivos, con un montón de animales, con un montón de vertebrados y con un montón de dinosaurios, que realmente tenemos muchas características que, aparte de definirnos como especie, nos están definiendo como familia, incluso como grupos, digamos, intermedios. De hecho, el propio concepto de que dos dinosaurios estén emparentados porque comparten muchas de estas características en su esqueleto. De manera que si encuentro una especie de dinosaurio que tiene una serie de características nuevas y me permite definir el Spike, dime algo, el Spikesaurio, por ejemplo, y unas capas más arriba o en otra formación, pero que es, digamos que es superior, que han pasado unos miles o unos pocos millones de años, encuentro una especie que también tiene muchas características en común con esta, pero que tiene otras propias de otra especie, pues digamos que las podré emparentar muy cercanamente gracias a estas características en común. Realmente nunca, actualmente en paleontología, nunca podemos llegar a afirmar al 100% que una especie sea descendiente de otra. Lo que hacemos es decir que están muy cercanamente emparentadas y que posiblemente la especie más nueva sea descendiente de formas parecidas a la anterior. Pero no podemos afirmarlo al 100% porque simplemente podían ser parientes muy cercanos, no tienen por qué tener una relación directa de descendencia en plan padre-hijo, sino que pueden ser, por así decirlo, especies hermanas, solo que hemos encontrado los fósiles de una un poco más abajo y otra un poco más arriba. Sí que es probable que tengan cierta relación de descendencia, pero otra vez, estoy diciendo, es probable que, no puedo afirmarlo al 100%,
Y siempre decimos eso, que es muy probable que esa especie sea descendiente de formas parecidas a la anterior. Y es por eso, por las características comunes que también tiene su esqueleto. Cuando decimos que cambia su esqueleto y que por tanto es una especie nueva, no cambia todo el esqueleto. Hay muchas cosas que se conservan. La naturaleza, como siempre he dicho en muchos vídeos, es muy sabia, es muy ahorradora y es muy rácana. Y muchas características, la mayoría de características, se mantienen. Tú ves, por ejemplo, el esqueleto de un gato doméstico y de un león, y al margen del tamaño, de lo robusto que sea, de que uno sea más alargado y el otro más alto, tú te vas hueso por hueso y puedes llegar a ver que hay muchas semejanzas, porque forman parte de la misma familia y subfamilia, y las que sean características ya más diferentes posiblemente sean las que están definiendo su especie, su género, ¿sabes? Con lo cual siempre hay muchas características en común que te permiten emparentar a los dinosaurios, aunque cada uno sea de una especie o de otra familia. Incluso entre familias puedes llegar a encontrar características comunes que son, digamos, del gran grupo al que pertenecen. Matías Gómez pregunta: el otro día, viendo una hembra de tero, ave común en Uruguay donde vivo, con sus crías, vi que tenía una actitud de protección a estas, casi como de un mamífero, todo el tiempo alrededor de estas y protegiéndolas, incluso atacando a lo que consideraba una amenaza. La pregunta es, siendo que los pájaros descienden de los dinosaurios y salvando las distancias, ¿se cree que este comportamiento de cuidado de las crías existía en los dinosaurios o eran independientes como muchos reptiles modernos? Si la pregunta es muy bizarra, perdón, soy técnico en electrónica, aunque me gusten todos los temas asociados a la paleontología. Pues es una pregunta muy interesante la que planteas, que me da pie a hablar de varias cosas. Primero, solemos hablar de los dinosaurios como un grupo súper compacto, y es verdad que son un grupo muy compacto, pero tiene mucha diversidad interior. Por ejemplo, estamos metiendo en el mismo saco a dinosaurios muy cercanamente emparentados con las aves, a dinosaurios acorazados, a dinosaurios con cuello largo, y son grupos, ya no especies, sino que son grupos, son linajes que se separaron muchos millones de años antes de su desaparición. La mayoría de estos grandes clados, de estos grandes grupos, aparecen a finales del Triásico o principios del Jurásico. Estamos hablando de hace unos 200 millones de años, hasta hace 66 cuando desaparecen la mayoría. Entonces, que se separaran estos grupos hace tanto tiempo hace que en el transcurso de su propia historia interna dentro de cada grupo también pudieran tener estrategias diferentes y comportamientos diferentes. Incluso todas las aves no actúan igual. Todas las aves no tienen los mismos comportamientos o tienden a tener el mismo tipo de cuidado parental o tienen estrategias diferentes. De manera que dentro de los dinosaurios es muy posible que hubiera también estrategias diferentes. Por ejemplo, en dinosaurios saurópodos se han encontrado puestas muy grandes, básicamente en nidos excavados en la tierra en la que se depositaban los huevos, y parece que los abandonaban tal cual. En el caso de los saurópodos parece que no había un cuidado parental, pero eso sí, nacían todos los sauropoditos juntos, puede que nacieran en un lugar en el que también había adultos sin necesidad de que estuvieran alimentándolos, y digamos que su fuerza estaba en ir en manada, en ir todos juntitos. Esto, por ejemplo, se ve muy bien en el documental de Caminando entre dinosaurios dedicado al Diplodocus. No podemos llegar a afirmar, poniendo una mano en el fuego, que no había ningún tipo de cuidado parental, pero la evidencia sugiere pues, que estos bichillos salían del nido y salían por patas. Sin embargo, en otro grupo, el de los ornitópodos, en concreto el de los hadrosaurios, y en concreto lo sabemos muy bien gracias a la especie Maiasaura, descubierta por Jack Horner y sus colaboradores. En esta especie se encontraron crías que después de nacer del huevo se encontraban todavía en el nido, ya tenían desgaste en sus dientes que nos estaba indicando que ya se estaban alimentando. Y la única manera de alimentarse desde el nido es que el alimento te lo traigan, no puedes pedir un globo, estamos hablando del periodo Cretácico. Con lo cual hay bien establecido que en algunos grupos sí que había un cuidado parental. Por ejemplo, en algunos terópodos sí que está establecido que al menos cuidarían del nido, al menos hasta el nacimiento de los huevos, porque tenemos ese Oviraptor que estaba como empollando la nidada, los huevos. Si luego también cuidaría de las crías al nacer, pues eso aún no lo podemos afirmar. Total, que en algunas especies parece que había más cuidado, que en otras no tenemos tantas evidencias de que lo hubiera, pero en cualquier caso hay muchos grupos de dinosaurios en los que sí que tenemos evidencia fuerte. Pero resumiendo, en algunos grupos de dinosaurios sí que tenemos una evidencia fuerte de que había cierto cuidado parental, defensa de las crías, empollar los huevos y estas cosas, y en otros grupos no tenemos esta evidencia, pero esta ausencia de evidencia tampoco nos está indicando necesariamente la situación opuesta. Y una vez más, lo que he dicho al principio, los dinosaurios son un grupo súper diverso y que diferentes grupos pudieron tener estrategias muy diferentes. Mr. Raúl Francesco me hace preguntas muy interesantes y voy a ir contestándolas una a una, y creo que con estas terminaré este vídeo, y si eso ya hago el resto en otro, porque esto se está eternizando. Me gusta mucho contestar vuestras preguntas, pero es wow. Aquí me pregunta Mr. Raúl Francesco:
¿Es posible la existencia de abilisaurios españoles dada la posible evidencia fósil en la formación Tremp, grupo Tremp, en los Pirineos? Es muy probable. De hecho, tenemos abilisaurios europeos de esa edad y tenemos fósiles de terópodos de características que podrían encajar con abilisaurios y de una edad de Cretácico superior en algunos yacimientos. Voy a dejaros bajo algunas referencias bibliográficas y por ejemplo en una de ellas está la referencia al yacimiento de Lo Hueco. Los restos de dinosaurio terópodo de Lo Hueco aún están en estudio, pero se baraja la posibilidad de que pudiera ser un abilisaurio. Hay más yacimientos de finales del Cretácico superior en el que es muy probable que tengamos abilisaurios españoles. Así que, posible es. Más preguntas de Mr. Raúl. ¿Es posible que hayan dinosaurios isleños de islas volcánicas que no se hayan registrados por la erosión de las mismas? Mira, lo de la erosión ya no es algo que solo afecte a las islas volcánicas, sino que afecta a todo tipo de isla y de continente. Es posible que haya muchísimos dinosaurios o cualquier tipo de fósil, de cualquier tipo de ser vivo del pasado, del que no tengamos noticias por culpa de que se hayan erosionado los afloramientos en los que afloraban, valga la redundancia, sus fósiles. Eso es algo que simplemente tenemos que abrazarlo como uno de los problemas de las dinámicas de la Tierra y del propio registro fósil. Y después, sobre si es posible que haya dinosaurios isleños de islas volcánicas, ahora mismo no recuerdo si se ha descrito algún yacimiento que se pueda explicar como islas volcánicas durante el Cretácico o el Jurásico. Por ejemplo, Europa durante gran parte del Cretácico sí que fue un conjunto de islas y de ahí se observa que muchos dinosaurios tienen características de insularidad, algunos tienden a hacerse pequeños, pero de ahí a poder saber si estas islas eran o no volcánicas me parece que no hay ningún estudio al respecto. En cualquier caso, de haber habido islas volcánicas pobladas por dinosaurios en el pasado, podrían llegarnos los fósiles a nosotros tranquilamente. Quiero decir, en las islas volcánicas actuales, que ya llevan emergidas unos pocos millones de años, por mucho que sean de origen volcánico, ya se está produciendo sedimentación, ya se está depositando tanto arena como otro tipo de sedimentos en algunos lugares y junto con ese depósito de sedimentos, de arena, de barro, de arena venida con los vientos o del desgaste de la erosión de los propios materiales volcánicos, junto con la acumulación de esos materiales, digamos, geológicos, también se están acumulando restos de seres vivos, tanto de hace unos pocos millones de años como de la actualidad. Sin ir más lejos, en las Islas Canarias, que son islas volcánicas, tenemos fósiles del Pleistoceno. Entonces, el potencial está ahí. No conozco ningún caso de ningún yacimiento que se haya podido explicar como que fuera una isla volcánica del Mesozoico. La verdad es que no me suena para nada, pero la posibilidad está. Al fin y al cabo, que aparezca una isla por acción volcánica que llegue a tener fauna, en este caso hablábamos de dinosaurios, porque puede tener fauna y que ésta se conserve en forma de fósiles, no es ninguna cosa rara. Todo depende también de dónde estaría situada esta isla, ¿no? Si está en medio del océano y emerge y florece allí la vida, pero luego también pues pasa mucho tiempo y acaba erosionándose, pues se perderían estos restos. Pero si está más cerca, por ejemplo, de la costa y la propia dinámica geológica hace que sigan emergiendo más islas alrededor o que se emerja la Tierra, que quede incluida dentro del continente, podría llegar a conservarse. Es que la dinámica geológica es complicada. No conozco ningún caso, la verdad. Es una pregunta súper curiosa. Y tercera pregunta, ¿es posible la existencia de espinosáuridos y carcharodontosáuridos italianos o antárticos? Pone Mr. Raúl, tengo el presentimiento de que no estará en estas preguntas en algún vídeo, pero lo intento. Pues mira, tienes las tres. Saluda desde Tenerife, Islas Canarias. Supongo que por eso la pregunta de las islas volcánicas. Espinosáuridos y carcharodontosaurios italianos o antárticos. Espinosaurios y carcharodontosaurios italianos, por ejemplo, puede haber, no hay ningún problema. Italia, como el resto de Europa, durante el Cretácico era un conjunto de islas, pero en toda Europa en el Cretácico se han descrito, de hecho, las dos formas, tanto espinosaurios como carcharodontosaurios. Y ahora mismo no tengo en mente los dinosaurios que se han descrito en Italia, pero no sería nada raro que se encontrara un espinosaurio o un carcharodontosaurio en Italia. Con la Antártida ya me pillas un poco más de lejos, porque los dinosaurios que se han descrito en la Antártida sí que son cretácicos, tienen faunas muy parecidas a las de Chile y toda la parte, digamos, sur de Sudamérica. Potencialmente podría haber... Potencialmente podría, porque, a ver, tenemos... En América del Sur, por ejemplo, tenemos tanto
algún espinosaurio descrito, como evidentemente tenemos carcharodontosaurios como el propio Giganotosaurus carolini, que es un carcharodontosaurio descrito en Argentina. Entonces, siempre que la conexión entre la Antártida y Sudamérica, o lo que ahora es la Antártida y lo que ahora es Sudamérica, se mantuviera mientras estas especies estaban moviéndose y viviendo por este continente, es muy probable que se encuentren restos de estos animales. Pero claro, de justo las edades concretas. No te sé decir nada más, no me sé mojar nada más, porque tampoco me atrevo a mojarme en un tema del que aún no me he documentado. Pero puedo echarle un vistazo al tema y hablar ya de esto en profundidad otro día, ¿vale? Y nada, por hoy, Spike me mira raro, por hoy yo creo que ya vale con estas preguntas y respuestas, dejaré el resto de preguntas para siguientes vídeos. Y nada, muchísimas gracias por mandarme estas preguntas, me lo paso muy bien grabando estos vídeos de preguntas y respuestas con vosotros. He de decir que me pongo las preguntas delante y empiezo a hablar con vosotros de una manera súper distendida, súper familiar, y pocas veces tengo que consultar algo porque prefiero que sea algo bastante más natural, que os hable de mi conocimiento general que tengo, y los temas que lo necesiten, que necesiten que yo refiera conceptos o que investigue un poco, pues ya los dejo para vídeos especiales. Así que mil gracias por mandarme vuestras preguntas y nada, en especial muchas gracias como siempre a todas las personas que me apoyáis directamente a través de Patreon o miembros del canal o donaciones puntuales. Como siempre, si queréis convertiros en parte de esos mecenas o colaboradores, tenéis bajo en la descripción todos los enlaces. Los perros de los vecinos están tristes, pero a Spike parece no importarle. Y nada, eso, que muchas gracias y que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Hasta luego. You didn't say the magic word.